Muchos comenzaron a decir que el mercado de alquiler se está enfriando. Rents are cooling, rental inflation is easing. Rent prices are falling. Pero después de ver esta noticia, decidí investigar en busca de datos. Y aquí encontré esta investigación de la Universidad de Harvard. Y cuando comencé a leerla, no me quedó tan claro eso de que los alquileres estuvieran disminuyendo. Entonces, ¿cuándo los alquileres se volverán más accesibles? ¿Y qué lo detiene? Eso es exactamente lo que descubriremos hoy. Durante mucho tiempo, rentar fue mucho más asequible que comprar para los estadounidenses. Pero en 2022 eso cambió. Los precios de alquileres crecieron enormemente. Por supuesto, el alquiler promedio sigue siendo más barato que obtener una hipoteca en términos de pago mensual. Pero estos precios de alquiler hicieron que muchos estadounidenses cambiaran el lugar donde viven y se mudaran de sus vecindarios. Algunos se han ido a vivir con sus padres, otros decidieron compartir una casa. Pero, ¿cuál fue la razón de este aumento de precios? La primera y más obvia fue la inflación. Hace 2 años, la tasa de inflación era de aproximadamente 7.5%, lo cual es extremadamente alto para una economía estadounidense estable. Y obviamente, la inflación afecta prácticamente a cualquier mercado, incluyendo el de alquiler. ¿Qué tan grave fue? En 2021, el precio promedio de renta en Estados Unidos era de unos $1,200. En menos de un año, aumentó a $1,800. Es un incremento del 50% en menos de un año. Sin embargo, la inflación no fue la única razón de crecimiento en el precio de renta. Otro factor importante fue que muchas personas optaron por no comprar una casa debido a las tasas de intereses más altas. Of course, those rising interest rates have made it more difficult for people to buy, which is why so many people are pushed to rent. Esto incrementó la demanda de renta. Y como sabemos, si la demanda aumenta, pero la oferta se mantiene igual, los precios suben. Así es como funciona la economía. La demanda de renta también aumentó después de la pandemia. ¿Por qué? Debido al trabajo remoto. Antes de COVID-19, muchas personas solo usaban sus hogares para dormir, por lo que podían ahorrar eligiendo opciones más económicas. Pero el trabajo remoto nos hace pasar más tiempo en casa y a veces todo el día, lo que aumentó mucho los requisitos para el hogar. La gente quería sentirse más cómoda, pero también hay otro aspecto. Ya que la gente no necesitaba ir físicamente a trabajar, muchos se mudaron a ubicaciones más asequibles o a lugares con un mejor clima. Otro factor importante que aumenta la demanda es que hay un poco de conflicto generacional. Antes, los baby boomers se casaban, formaban familias y compraban sus hogares mucho antes que la gente lo hace ahora. Hoy en día, los millennials eligen o tienen que rentar por mucho más tiempo. Pueden posponer la compra de una casa por millones de razones. Aún así, es un hecho que muchos millennials siguen rentando. Mientras tanto, la generación Z está empezando a ser un nuevo impulsor de la demanda de renta. Muchas personas más jóvenes quieren alquilar al menos algo para comenzar su vida independiente. Y al final, vemos a diferentes generaciones compitiendo por las mismas propiedades en renta. Además, los baby boomers también podrían estar rentando. A medida que envejecen, muchos de ellos buscan opciones de vivienda más accesibles y libres de mantenimiento. Algunos deciden comprar, mientras otros deciden alquilar, aumentando la demanda. Ahora, quiero hacer una pausita para anunciarte algo que me has pedido desde hace mucho. Vamos a tener un evento presencial en la ciudad de Nueva York en donde cubriremos todo acerca de bienes raíces. En este evento recibirás información directamente de los expertos. Aprenderás a invertir en bienes raíces de la manera correcta. Aprenderás acerca de estrategias fiscales, de financiamiento, de construcción, de administración de propiedades y mucho más. Para más detalles, chequea el enlace abajito en la cajita de descripción o en la sección de comentarios. Te estaré viendo en el evento. Ya quedó claro que hay alta demanda de alquileres, pero ¿qué está sucediendo con la oferta? Esa es una muy buena pregunta. Veamos qué está pasando. The government has estimated that we are short about 4 million homes in this country, and that number is likely growing, especially since the pandemic. Muchos dicen que la escasez de vivienda es el principal problema, ya que aumentan los precios tanto para los inquilinos como para los compradores. El problema real es que cuando golpeó la crisis de 2008, la construcción nueva disminuyó más de 3 veces.
el mercado tardó años en recuperarse. Por eso enfrentamos esta escasez de 4 millones. Otros dicen que la razón por la cual tenemos una escasez de vivienda es porque muchos estadounidenses no quieren tener nuevos edificios multifamiliares en sus comunidades. ¿Es cierto? Bueno, parcialmente. Cuando se les pregunta directamente, el 49% de los estadounidenses están en contra de construir más viviendas. Pero cuando se reformula la pregunta y se les pregunta si favorecerían la construcción, si ayudara a familias jóvenes o personas de color, muchos cambian de opinión. Pero de todos modos, este desafío persiste. We see inventory being the major reason why we're seeing, prices staying as elevated as they are. We just don't have enough homes. Además del déficit en la construcción nueva, hay otra cosa que aumenta los precios de alquiler: el software. ¿Cómo es posible? Este es RealPage, un software de gestión de propiedades. Y en realidad nadie ni siquiera hablaría de ello si no estuviera involucrado en numerosas demandas. Muchos afirman que RealPage infla artificialmente los precios de alquiler. La idea es simple. Este software analiza muchos parámetros para decidir los precios de alquiler y supuestamente se utiliza para 4.5 millones de unidades de vivienda. Al ser un algoritmo, no tiene empatía. Y por eso muchos inquilinos están demandando a la empresa. Just turning the system on and letting it perform will outperform your manual analyst. There's almost no way it can't. Ahora, aquí es donde la cosa no cuadra. ¿Por qué sugeriría esta investigación de Harvard que el mercado de alquiler se está enfriando cuando hay tantos factores que impulsan los precios? Resulta que también hay varias tendencias positivas. Hemos visto que el déficit de nuestras construcciones es un gran problema, pero la buena noticia es que la situación está mejorando. Hoy en día, el número de unidades de viviendas en construcción muestra un crecimiento estable. En 2023 aumentó a casi 1.7 millones de nuevas viviendas. ¿Qué significa todo esto para los estadounidenses? Cuantas más opciones haya en el mercado, más bajo será el precio de alquiler. Así que es una gran tendencia. Fortunately, especially on the multifamily side, we saw a record number of multifamily units under construction. Según la Universidad de Harvard, el suministro de viviendas en alquiler en los Estados Unidos alcanzó un total de 48 millones de unidades hoy en día. Y eso es un progreso realmente bueno. Las construcciones más populares son los grandes edificios multifamiliares, aquellos que tienen 20 o incluso más unidades por edificio. Por supuesto, ahora podemos escuchar el argumento de que la construcción se está desacelerando. Pero volvamos a ver este gráfico que muestra todas las nuevas casas en construcción en los Estados Unidos. Sí, el incremento se frenó un poco, pero no es un cierre de la construcción, es solo un plateau a corto plazo. Y la verdad es que es más comprensible. La mayoría de los desarrolladores inmobiliarios utilizan principalmente dinero prestado para construir cualquier casa. Y debido a que las tasas de interés están altas, la construcción se desacelera. Pero eso no significa que dejarán de construir nuevas casas. Y si solo echamos un vistazo a este salto absolutamente enorme en la última década, es un gran logro. Por eso, muchos expertos creen que los precios de alquiler pueden disminuir con el tiempo. Además, la construcción de casas unifamiliares aumentó, así que la cosa va bien por ahí. Otra cosa buena es que la Fed parece combatir la inflación al menos poco a poco. Por supuesto, aún no hemos alcanzado la meta del 2%, pero estamos lejos del más del 7% que vimos en 2022. La Fed combate la inflación aumentando las tasas de interés y reduciendo el empleo. Es una medida necesaria para evitar que los precios sigan creciendo. Recuerda que todo está conectado en la economía y cualquier cambio pequeño en un área puede llevar a un tsunami monstruoso en otro lado. Es como un efecto dominó. Por ejemplo, está el índice de precios al consumidor o CPI, por sus siglas en inglés, que muestra la capacidad de las personas para comprar lo que sea. Cuanto más alto el CPI, mayor será la inflación. Y cuando la inflación es alta, la demanda en el mercado es menor, porque todo es más caro. Aún así, ¿seguirán bajando los precios de alquiler? Me cuesta creerlo por dos razones. La primera es la inflación. Es uno de los factores económicos más dolorosos para muchos, y con buena razón. La gente la odia porque afecta sus bolsillos. Es como si te robaran tu dinero.
En teoría, es un proceso económico normal, pero cuando la inflación está fuera de control, los precios suben demasiado rápido, como sucedió en 2022. La inflación no perdona, ya que afecta a todo: alimentos, bienes de uso diario, servicios y también la renta. Por eso es una de las mayores preocupaciones de la Reserva Federal. Lo bueno es que la inflación está disminuyendo lentamente, y eso es buenísimo. Pero aquí hay algo raro. Las recientes noticias muestran que los funcionarios están preocupados por el progreso de la inflación. Piensan que podría estancarse en los próximos meses, lo cual significa que no subirá ni bajará. ¿Por qué están preocupados? Porque realmente no ven señales de que la inflación esté disminuyendo. Pero, espérate un momento, todo estaba genial hace solo unos meses, y los mismos titulares nos informaban de un aterrizaje suave. ¿Qué está pasando realmente? Bueno, toda esta turbulencia en realidad significa una cosa: que las tasas de interés permanezcan altas por más tiempo de lo esperado. Y recuerda que las tasas de interés afectan el costo de los préstamos, ya sea para los carros o las hipotecas. Sí, es verdad, el mercado esperaba que la Fed redujera las tasas en esta primavera, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, rechazó esas expectativas. The Federal Reserve today left its key interest rate unchanged for the fourth straight meeting. Fue claro, el primer recorte de tasas no llegará esta primavera. Powell piensa que es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación. ¿Demasiado pronto para declarar la victoria? ¿Alguna razón para eso? Bueno, sí. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios todavía están aumentando. ¿Cuánto? Alrededor del 3.1% en los últimos 12 meses. Es por eso que no estoy segura de si los precios de alquiler seguirán disminuyendo. Pero puede que el crecimiento de precios desacelere. Pero aún tenemos que combatir la inflación. Nos guste o no, tener precios más altos significa dificultad en manejar gastos, especialmente considerando que los salarios no aumentan tan rápido como los precios. Por ejemplo, según la misma investigación de Harvard, desde 2001 los alquileres medios aumentaron un 21%, mientras que los ingresos anuales medios solo subieron un 2%. Hay otra cosa que me hace dudar si los precios de renta bajarán. Por ahora, lo que es obvio es que los mercados de alquiler se están suavizando, pero eso no necesariamente significa que los precios se estén cayendo. Miremos esto. A finales de 2023, el crecimiento de alquileres se desaceleró, especialmente para los apartamentos gestionados profesionalmente. Por lo tanto, el crecimiento de precios fue solo del 0.4%, comparado con el 15% en 2022. Pero eso no significa que la renta será más barata, solo muestra que se frenó bastante. Ahora, es difícil decir cuánto tiempo durará, porque muchos factores como la inflación, las nuevas construcciones y otras tendencias del mercado podrían afectarlo en cualquier momento. Así que realmente hay muchas cosas a considerar, pero lo bueno es que ya están ocurriendo muchas mejoras. Aún así, para entender cuánto bajarán los precios de la renta, tenemos que estar pendientes de la tasa de inflación, la tasa de interés que establece la Fed, la construcción de nuevas viviendas y la relación entre demanda y la oferta en el mercado. Estos son los principales factores que definen el precio del alquiler. Y la lección más importante que yo saqué de todo esto es que a veces los titulares en los medios son un poco superficiales, pero cuando investigas y profundizas en el tema, encontrarás suficiente información que hasta cambian tu perspectiva. ¿Qué crees que pasará con los precios de las rentas? ¿Bajarán o seguirán subiendo? Déjamelo saber en los comentarios. Te estoy viendo en el siguiente video. Chaito, bye.